Todo empezó en 1907, cuando el Titanic fue diseñado por Thomas Andrews, el director general de Harland y Wolff, una empresa constructora de barcos, que junto a la White Star Line crearon una línea de 3 barcos, la clase Olympic. Los 3 barcos de la clase Olympic fueron el Olympic, el Titanic y el Britannic. Estos barcos de la clase Olympic medían 269 metros o 883 pies, haciéndolos más grandes que los barcos de la Cunard Line, el Lusitania y el Mauritania. Todo empezó con la construcción del Olympic, el primer barco de la clase Olympic. Luego todo siguió con el Titanic, que su construcción empezó en 1909 y terminó en 1911. Y terminó siendo el barco más grande creado por Thomas Andrews y por el hombre en toda su historia. Y el 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó de Southampton, Inglaterra, a Irlanda a recoger más pasajeros, y de ahí empezó su camino a Nueva York como el barco más grande del mundo. Y el Titanic estaba repleto de lujos para sus 2.200 pasajeros, y estos lujos resemblaban los de los hoteles de Europa, lo que le daba al Titanic el nombre del barco de los sueños o un palacio flotante. La razón por la cual se le refería al Titanic como insumergible fue debido a su diseño, porque al fondo del barco habían 16 compartimientos a prueba de agua, con puertas a prueba de agua, que si en el caso de una colisión 4 compartimientos se llenaban y se cerraban las puertas, el barco flotaría. Pero si más de 4 se llenaban, el barco se hundiría. Pero aparte de eso, el Titanic tenía las mismas medidas de seguridad que otros barcos de la época. El capitán del barco, John Edward Smith, recibió varias advertencias de icebergs, ya que era común en la época. Pero el presidente de la White Star Line, John Bruce Ismay, presionó al capitán para que fuera a velocidad de rumbo y ganar los encabezados. Como en esa época no había GPS y no tanta tecnología, habían vigilantes que se quedaban a ver lo que había adelante. Y el del Titanic, Frederick Fleet, vio un iceberg y llamó a los del centro de control. Gritó: "¡Iceberg a la vista!". Y el primer oficial, William Murdoch, ordenó que voltearan el barco y que activaran el motor en reversa. Pero los intentos de Murdoch fueron en vano y el Titanic terminó estrellándose con el iceberg. Y Murdoch cerró los compartimientos a prueba de agua, los cuales 5 se habían llenado de agua. El temblor despertó al capitán y la tripulación se reunió para darse cuenta que 5 compartimientos se habían llenado de agua. Thomas Andrews conocía muy bien el barco y les dijo a todos que el barco tenía 1 hora y media de vida y que iba a irse al fondo del Atlántico. Y solo 20 minutos después de la colisión, a la medianoche, el capitán Smith dio la orden de que se soltaran los botes salvavidas, los cuales solo eran 20 y no eran suficientes para todos a bordo. Y los botes no eran llenados a toda capacidad, lo que significa de las 1,000 personas que pudieron haberse salvado en los botes, solo 700 sobrevivieron a la tragedia. Así que la proa del Titanic empezó a sumergirse mientras que la popa empezó a elevarse. Luego se partió el barco y por fin se hundió. We ought to say a prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy kingdom come. Thy will be done in earth. Господи, благи живота мира. You have to wait for the oil of heaven, all above all. Ske din vilja, så som i himmelen, så på jorden. Oh God, Power and glory forever and ever. Amen.
Entonces el barco se partió a las 2:18 y finalmente se hundió a las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, lo que significa que tomó 2 horas y 40 minutos para que se hundiera, a contradicción de lo que dijo Thomas Andrews. Y se perdieron 1.500 vidas durante la tragedia, pero se salvaron 700 personas. Afortunadamente, las 700 personas en los botes salvavidas fueron recogidas por el Carpathia, un barco que estaba cerca del Titanic cuando se hundió. Y hoy se le considera al Carpathia como el héroe del Titanic. Pero el verdadero motivo por el cual hice este video fue porque anunciaron que se va a hacer el Titanic 2 y que va a zarpar en el 2022. Pero hacer esto es como volver a hacer las Torres Gemelas. Nomás no lo haces. Pero yo veo muy interesante que vuelvan a hacer el Titanic, porque si te subes en él, se va a sentir como si estuvieras en el barco original. Y va a medir 885 pies de eslora y va a mantener uno de los lujos que tuvo el original. Va a ser casi una réplica exacta, pero esta vez sí va a tener botes salvavidas. Pero el Titanic 2 va a tomar la misma ruta que el barco original, así que esperemos que esta vez no se hunda. Y la tragedia del Titanic ha inspirado muchas obras cinematográficas, como la película Una noche que recordar, de 1958, en la que apareció Kenneth Moore. Y esta película le serviría de mucha inspiración al director James Cameron, cuando en 1997 hizo Titanic, que por muchos años fue la película más taquillera de toda la historia, y hasta este día sigue siendo recordada y amada por muchos. Y también haré la reseña de esta película. Como siempre, yo soy el Benito Master, suscríbanse y déjenme sugerencias en los comentarios. Y suscríbanse a este canal en el cual hablamos de eventos que cambian el rumbo de la historia humana.